Y ahora compartir pantalla. Hemos visto, haciendo un repaso de lo que hemos visto que las emociones son mensajeras y las emociones problemáticas son señal de advertencia. Vimos que el enojo nos muestra o nos evidencia una meta frustrada. Ansiedad es una meta incierta y culpa una meta inalcanzable, es decir, cuando ya no se logra la meta que nosotros teníamos y nos genera culpa. Y hemos visto que la culpa produce vergüenza. Y hay dos tipos de vergüenza, la vergüenza apropiada y la vergüenza impuesta. No en todos los casos la culpa produce vergüenza y a esos les llamamos sinvergüenzas, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos la culpa nos provoca vergüenza. Por eso no, en muchas ocasiones guardamos el secreto de esta culpa que estamos sintiendo, porque hablarlo abiertamente nos produce vergüenza. Y en muchas ocasiones la vergüenza es apropiada, es resultado de la culpa y nos sirve para avisarnos de pecado. El Espíritu Santo la provoca en nosotros para avisarnos de que hay pecado en nuestra vida. Pero también hay vergüenza impuesta, que tiene como objetivo controlarnos o manipularnos. Y hay que aprender a distinguirlas, porque a veces tenemos vergüenza impuesta y nos provoca culpa, la cual es una culpa falsa porque ha sido impuesta por la sociedad o por una persona en particular cuyo objetivo es controlarnos o manipularnos, y debemos tener cuidado de esas emociones que despiertan ciertas personas que por lo general tienen carácter muy fuerte y que tratan de dominarnos. Las emociones pueden ser un enredo y hoy iniciamos con esto. Y esto son un enredo cuando permitimos que nos controlen. Es decir, cuando las emociones están dirigiendo nuestra vida y controlan lo que hacemos. Sentimos algo y como consecuencia actuamos de acuerdo a lo que sentimos. Y lo podemos ver en 1 Samuel 18, 6 al 9. Dice, sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían, Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó, a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. Observen ustedes cómo Saúl se dejó controlar por el enojo. El enojo que está en su presentación de envidia. Sintió mucha envidia de David porque fue muy alabado por las mujeres y le molestó. Y se dejó manipular por estas emociones y como vimos la sesión pasada, pues llegó hasta intentar matar a David y cuando no tuvo a David, intentó matar a su propio hijo, a Jonathan, aventándole una espada. Lo vimos. Saúl se está dejando manejar por las emociones, permite que le controle. También son un enredo las emociones cuando se sobreponen a la palabra de Dios. Y podemos ver un ejemplo en
Primera de Samuel 13. Dice, Saúl era adulto cuando empezó a reinar. Nos regresamos en el tiempo. En el segundo año de su reinado, eligió a 3,000 hombres de Israel para formar un ejército. De ellos, 2,000 estaban en Micmas y en las colinas de Betel. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Si pudiera apagarlo para que no se escuche. Maritere, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Entonces, dice aquí, y en las colinas de Betel, y los otros 1,000 estaban con su hijo Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto de los israelitas los mandó de vuelta a su casa. Jonatán atacó y destruyó un cuartel filisteo que estaba en Gibea. Como los filisteos se enteraron de este ataque, Saúl mandó tocar la trompeta para todo el país en señal de alarma y decir, escuchen israelitas, Saúl ha destruido un cuartel de los filisteos, prepárense, porque ahora ellos van a odiarnos más y nos atacarán. Y así sucedió. Los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar. El enemigo estaba bastante grande y obviamente pues empezó a generar emociones en Saúl. Muchos israelitas pensaron que no podían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en cuevas y agujeros entre las piedras y dentro de los pozos secos, y faltaron algunos que cruzaron el río Jordán, perdón, no leí bien, y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y se fueron a la tierra de Gad y de Galat. Saúl se quedó en Gilgal, pero todos en su ejército estaban temblando de miedo. Allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podía empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó, tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentar a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Ya ven que de repente se atora y no me deja pasar la siguiente. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió, es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo, estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Fíjense, dentro de las leyes que Dios había dado, que ahora vamos a estudiar, algunas están en Éxodo y otras están en Levítico. Pero esta está claramente en Éxodo, la ley, donde únicamente los levitas podían ofrecer los sacrificios. Y solamente los levitas podían hacerlo. Saúl no era de la familia de Leví, era de otra tribu y no tenía ningún derecho de ofrecer sacrificio. Pero, y aquí vienen lo que nosotros llamamos atenuantes, pero que realmente no deben ser atenuantes para nosotros. Él tenía mucho miedo, su ejército tenía mucho miedo y sintió urgencia de ir ya a la guerra antes de que se fueran más gente de su ejército, huyera por el miedo que le tenían a los filisteos.
Y entonces se atrevió a faltar a la ley de Jehová y él mismo ofrecer el sacrificio. Porque según él, Samuel no llegaba a tiempo. Pero nosotros no debemos olvidar que todo está bajo el control de Dios. A veces somos muy desesperadas y queremos que las cosas sucedan rápidamente y se resuelvan ya. Pero en muchas ocasiones Dios nos detiene con un propósito. No suceden las cosas por casualidad, por mala suerte. No, las cosas suceden porque Dios así lo tiene controlado y en eso debemos creer, en la verdad de Dios. Pero Saúl fue más importante su miedo, su angustia, es la angustia, meta incierta. ¿Cuál meta incierta tenía Saúl? De ganar la guerra o perderla. Se sentía muy inseguro. Y vino en su presentación de miedo, terror. Y al sentir ese miedo y ver que su ejército lo estaba abandonando, él tomó la decisión de no obedecer a Dios y no esperar a que Samuel llegara para que él hiciera el sacrificio y después fueran a la guerra. Entonces, podemos ver que me choca que se atora esto. Y podemos ver que Saúl se sobrepuso sus emociones a la palabra de Dios. Son un enredo cuando nos llenamos de pensamientos negativos que nos llevan a la depresión. Cuando empezamos a sentir pensamientos negativos con respecto a nosotros. Y grandes hombres lo han vivido. Lo podemos ver en Primera de Reyes 19. Cuanto más nosotros también seguramente lo hemos experimentado. Le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Elías había tenido un día impresionante donde Dios envió fuego a la ofrenda que él estaba ofreciendo. Mientras que los profetas de Baal hicieron lo mismo, presentaron sus ofrendas y no sucedió nada. La ofrenda no fue quemada. Pero la de Elías no solo prendió fuego, sino primero él tomó la decisión de ponerle mucha agua a la ofrenda y después del cielo cayó fuego y se incendió. Pero Jezabel, que era la reina de los enemigos, o la esposa del rey, dijo, entonces Jezabel mandó a un mensajero para decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Las emociones son un enredo cuando permitimos que nos controlen, permitimos que se sobrepongan a la palabra de Dios o permitimos que nos llenemos de pensamientos negativos que nos llevan a la depresión. Elías cayó en una fuerte depresión, pero un ángel fue
a él y lo ayudó a levantarse. Todos podemos irnos llenando de pensamientos negativos que nos llevan a la depresión. Y debemos tener cuidado, no dejar que nos dominen. Pero cuando nos dominan, somos humanos, así como Elías, que fue un gran profeta, y de los pocos que aún había en Israel obedientes a Dios. La mayoría eran profetas de Baal. Y bueno, a pesar de que él los venció y los mató, al otro día, o unos pocos días después, estaba en una gran depresión, solamente por las palabras de una mujer que le dijo que lo iba a matar. Es increíble, ¿verdad? Como a veces las palabras de nuestros enemigos se pueden volver tan fuertes y tan grandes que nos pueden hacer sentir poca cosa. ¿Qué otros factores afectan nuestras emociones? Enseñanza equivocada. Es muy frecuente que nos enseñen en nuestra familia a no manejar bien nuestras emociones. Por ejemplo, cuando se les dice a los niños no lloran, pero eso no es cierto. El hombre puede llegar a tener tanta tristeza que puede caer en llanto y es humano. Lo podemos ver en grandes hombres de Dios que cayeron en llanto. Su dolor era muy fuerte. También en muchas ocasiones en las iglesias nos enseñan que la gente que en iglesias que no tienen sana doctrina, tienen una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad. Y sacando versículos de contexto, sostienen que aquel que está en buena relación con Dios, su vida es siempre triunfante y exitosa. Y su vida, por eso se llama la doctrina de la ¿qué? Prosperidad, porque serán prósperos. Sí, ellos están bien con Dios. Pero podemos ver en casi todos los hombres y mujeres de la Biblia que es bien falsa, que no significa prosperidad económica, que no significa salud física. En algunas ocasiones podemos estar enfermas y no derivarse de pecado, sino del plan perfecto de Dios. Pero si tenemos enseñanzas equivocadas, imagínense siempre que escucho a estas personas de la prosperidad. En Pachuca, yo he vivido en muchas ciudades, pero en la ciudad de Pachuca fue la ciudad en la que más gente cristiana existía. Es decir, en cada salón de clase que yo tenía, que tenía 20 alumnos, cuando menos 2 o 3 eran creyentes, eran cristianos. En cambio, en otras ciudades, yo tenía un grupo de 40 alumnos cuando trabajaba en el TEC y no tenía ni un solo cristiano o a veces uno. O sea, más o menos en promedio sería como 0.3 por grupo, ¿no? Y si lo ponemos en proporción, pues una sexta parte, ¿no?, de mis alumnos. Mientras que en Pachuca era una proporción mucho más grande, 10%. Entonces, de creyentes, hay una gran proporción de creyentes, pero que la gran mayoría son carismáticos. Es un movimiento que en su mayoría de las iglesias tienen esta doctrina de la prosperidad. Y podía ver cómo cuando a las personas no les iba tan bien, sucedían cosas que ellos no eran agradables. Se deprimían demasiado por enseñanza equivocada, porque trataban de encontrar qué hice mal, en qué pequé, etcétera. ¿Por qué me está pasando esto? Se quedan tan solos, tan abandonados,
con esa doctrina y la palabra de Dios no muestra eso. La palabra de Dios muestra que Dios tiene un plan perfecto y que siempre es bueno para nosotros lo que acontece, sea agradable o desagradable. Tiene un buen propósito, pero no quiere decir que nuestra vida va a estar llena de puras cosas agradables. Y podemos ver, bueno, más bien yo no puedo encontrar un solo personaje en la Biblia que todo le haya salido perfecto. A todos sufrieron, tuvieron complicaciones muy duras en sus vidas. Entonces, realmente es una enseñanza equivocada porque no está fundamentada en toda la completez de la palabra de Dios. Es decir, toman un versículo y de ahí sacan doctrina sin ver toda la palabra de Dios y ver y contextualizarla bien. La enseñanza equivocada entonces nos puede provocar emociones no saludables. A veces la salud física puede ocasionarnos problemas emocionales. Las mujeres cuando estamos entrando a la menopausia, podemos tener problemas emocionales derivados de las hormonas, de la falta de hormonas. También el cansancio extremo. Y el ejemplo que acabamos de mencionar ay, se me fue el nombre. ¿Se llamaba cómo? Elías. Isabel. Elías, de Jezabel. Allí podemos ver que él estaba agotado. Si observamos el día anterior, él hizo tantas cosas y luego se fue al desierto, es decir, no había comida. Entonces, su depresión seguramente se derivaba de un problema de salud física, ¿sí? Es muy probable, aparte de lo que le mandó decir Jezabel, que pues provocó, fue el detonante para que él cayera en pensamientos equivocados y después en una depresión. Pero también consideremos que el agotamiento era demasiado para Elías. A veces pueden llegar emociones negativas a consecuencia de nuestra salud física. Y también en muchas ocasiones nuestro orgullo nos obliga a negar emociones. Por ejemplo, yo no puedo sentir envidia de alguien. ¿Por qué si a mí Dios me ha dado tantas cosas? Pero es falso. En ocasiones puede llegarnos sentimientos de envidia, porque algunas personas su vida es muy próspera o muy alegre o llena de salud y nosotros no tenemos salud, o llena de éxitos y nosotros no tenemos éxitos. Pero nuestro orgullo nos impide aceptar que hay esas emociones para ir al Señor y corregir esos pensamientos, para saber que la palabra de Dios dice que Él tiene propósito en todo lo que nos acontece, sea agradable o desagradable, y que Él ha diseñado nuestro plan de vida como Él quiere hacerlo, y a Él sea la gloria. Y empezamos a pensar, bueno, Señor, a mí me diste este papel, a esa persona le diste otro papel, qué bueno que puede estar muy contenta de lo que tiene y ayúdame a mí a sentirme satisfecha con lo que tú me has dado y saber que tú tienes propósito, que no es en vano lo que me está doliendo, lo que me molesta, etc. Pero a veces nuestro orgullo quiere negar que tenemos esas emociones y no podemos, por lo tanto, procesarlas. Me llegó un artículo, estoy suscrita a revistas de educación, y me llegó un artículo que se llamaba El desarrollo de la inteligencia emocional y mencionaba 5 puntos básicos de la inteligencia emocional. Y me hizo mucho sentido con respecto a la esperanza que tenemos en Jesucristo.
El primer elemento que mencionaba el artículo de la inteligencia emocional, si ustedes analizan este tipo de inteligencia hace tiempo, no las universidades y las escuelas no pretendían desarrollarla, pero ahora han visto que esta inteligencia emocional produce egresados profesionistas mucho más eficaces y con una salud emocional más sana. Entonces, las universidades empiezan a proponerse, a buscar la manera de desarrollarla en los estudiantes. Y este era uno de los acercamientos hacia ese objetivo. Y en los 5 elementos que mencionaba el artículo, el primero es la autoconciencia. Es decir, darnos cuenta y aceptar las emociones que estamos sintiendo, positivas o negativas, agradables o desagradables. Tener conciencia de que estamos viviendo esas emociones. Y la palabra de Dios en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. La autoconciencia la podemos desarrollar a través de nuestra relación con Dios y pidiéndole que nos examine y nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Que nos examine y nos muestre nuestros pensamientos erróneos, nuestro camino de perversidad, para que Él lo corrija. La autoconciencia es el primer elemento. El segundo que mencionaba el artículo es la autorregulación. Es decir, manejar estas emociones de manera controlada por nosotros, no que las emociones nos manejen a nosotros, sino nosotros manejar las emociones. Y a veces emociones muy negativas como el miedo, si sabemos manejarlas, pueden generarnos tal energía que nos producen fuerza para hacer lo contrario a lo que le tenemos miedo. Eso es bien evidente cuando podemos manejar el miedo al público, hablar en público. Genera una cierta ansiedad, pero si esa ansiedad y esa emoción y esa adrenalina que se produce en nuestro cuerpo la usamos para con más fuerza expresar lo que queremos decir, la podemos manejar. Las emociones negativas nos pueden dar energía para hacer algo positivo. Nosotros podemos regular. El Salmo 143 dice, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Regúlame, Señor. Tú en mí, regúlame. Tu espíritu me guíe a lo correcto. Esto lo podemos obtener a través de nuestra relación con Dios. Automotivación, es decir, generar por nosotras mismos el deseo de hacer lo correcto, de manejar las emociones correctamente. Pero en la palabra de Dios encontramos que es Dios el que nos da la motivación. Segunda de Samuel 22:33, entre tantos versículos que hay. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Es Dios el que nos da la fuerza y abre el paso. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, se atraviese quien se atraviese, intente alguien oponerse a lo que debemos hacer, hay una fuerza que viene de Dios que provoca que
nos motivemos a llegar al propósito que Dios quiere, no el que nosotros queremos, el que Dios quiere. Él es el que nos da la motivación. Luego menciona como cuarto elemento la empatía. Saber ponernos en los zapatos de los demás. Pero miren lo que dijo Jesús en Mateo 7:2. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La ley de Dios se resume en esta regla de oro, es conocida como la regla de oro. No hagas a los otros lo que no quieres para ti, y haz a los otros lo que deseas para ti. Esa es la ley del amor. Y es la que Dios nos da. Cuando viene a nuestra vida, Dios es amor. No dice Dios tiene amor, ni Dios genera el amor. Dios es amor. Cuando Dios viene a nuestra vida, nos reconciliamos con Él por medio de recibir el perdón a través del castigo que Jesucristo recibió en nuestro lugar. En ese momento toda la culpa se cae porque ya fue pagado el castigo que se merecía. Lo pagó Jesucristo en la cruz y nos puso en una relación perfecta con Dios. Y cuando entra Dios a nuestra vida, entra el amor, es decir, la empatía. Hacer a los otros lo que desearíamos para nosotros. Viene la empatía con la presencia de Dios. Y el último punto que mencionaba este artículo es un autoconcepto sólido y positivo. ¿Cómo me veo a mí misma? Mi valor depende de lo que opinan los demás. Mi valor depende de cómo me trata mi esposo. Mi valor depende de cómo me tratan mis hijos. Mi valor depende de cómo me trata mi jefe. No. Mi valor depende del dueño del universo, quien controla todo el planeta. Él es el que me otorga mi valor y me da dignidad. Me levanta la cabeza y me permite decir, voltea a ver el mundo porque tú has sido perdonada. Romanos 8 dice, antes, en todas estas cosas, estaba hablando de todos los problemas que habían enfrentado, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedoras por medio de Jesucristo. Ni nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Tenemos todo para desarrollar la inteligencia emocional, autoconciencia, que Dios nos muestre nuestras emociones negativas, sobre todo porque las positivas esas las aceptamos muy bien, pero las negativas que Dios nos las muestre. Nos autorregula porque Él controla y nos en nuestra ¿Estás cansado, vida, verdad, mi amor? ¿podrían apagar ese micrófono, por favor? Él nos regula, nos motiva, genera en nosotros el amor a otros y la empatía. Y nos provee de dignidad. Y el autoconcepto que tenemos de nosotras no es por nuestros éxitos, es por lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Por eso es sólido y positivo. Tenemos todo para desarrollar inteligencia emocional, la tenemos en Cristo. Gloria a Dios por ello. Pero ¿qué hacemos con el enredo de nuestras emociones cuando estamos muy enredadas en las emociones? El estudio de Sé Transformada ofrece esta serie de pasos. Maribel, ¿podrías apagar? Gracias. Lo primero es reconocer nuestras emociones, sobre todo esas desagradables, saber que existen y reconocerlas. Y si nos sentimos frustradas y no entendemos qué está pasando en nuestra vida, vayamos a Dios para que Él nos examine y nos muestre. Expresar nuestras emociones. Se los voy a dejar de tarea, pero el Salmo 3, allí podemos ver a David expresando toda su ansiedad a Dios y su dolor, y toda su molestia y su enojo. Todas nuestras emociones, por más negativas que sean, podemos llevárselas a Dios y expresárselas. Yo sugiero siempre, cuando son negativas, expresárselas a Dios en privado, porque podemos dañar a los demás, pero en privado, en nuestra recámara, ir a expresar nuestras emociones. Siguiente, evaluar lo que las emociones nos están haciendo. Evaluar qué está sucediendo, por qué estamos actuando como estamos actuando, qué emociones nos están dirigiendo y qué esconden en el fondo. Por ejemplo, cuando vimos a Saúl que se quejaba de lo que las mujeres decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Él tenía que reconocer que sentía envidia, que sentía mucha ansiedad de que David le quitara el reinado. Pero en el fondo, ¿qué estaba pasando? Él se sabía no digno de ese reinado y no estaba en una buena relación con Dios y sabía en su interior que Dios le iba a quitar su reinado. Entonces, llegar al fondo, ¿qué está pasando? ¿Qué meta se está frustrando? La meta que se estaba frustrando era mantener su reinado y mantener a su familia dentro del reinado. Es decir, que Jonathan fuera el siguiente rey y luego el hijo de Jonathan y así se fue. Pero pues Dios lo estaba frustrando y cuando vio a David se dio cuenta de que era un probable sustituto de reconocer, expresar, evaluar y la de decidir reemplazar nuestros pensamientos y conducta con la verdad de Dios. Borrar de nuestra cabeza los pensamientos que nos agobian y transformarlos en la verdad de Dios. Por ejemplo, yo me puedo sentir muy triste, quizás porque alguna persona se expresó de mí negativamente y empiezan a llegar pensamientos a mi vida de es cierto, yo no me merezco que me traten bien, es cierto, cometo muchos errores, no valgo nada y empiezo a pensamientos negativos. Pero la verdad de Dios es que soy más que vencedora por medio de aquel que me ama y que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar del amor de Dios. Y que Dios es el que importa. El concepto que Dios tiene de mí es el más importante. El de los demás es de los demás. Pero de Dios, de eso sí es importante el concepto que Él tiene de mí. Y Él no dejará de amarme por nada. Maritere. Maritere.
Maritere. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Salvación mía y Dios mío. No te abates, le debemos decir a nuestra alma. No te abates, no te turbas, no te turbes. Espera en Dios. Dios es tu salvación. Es Maritere, tu Dios ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? y hemos de alabarle en situaciones agradables y en situaciones desagradables. Gloria a Dios por su palabra. Padre, te doy gracias porque tú puedes desarrollar en nosotros la inteligencia emocional que hoy el mundo está evaluándola como algo muy importante. Pero tú, Señor, ya la conocías. No hay nada nuevo bajo el sol para ti. Tú sabías y tú la desarrollas en tus hijos. Por eso podemos estar tranquilos aunque la situación esté bien complicada alrededor, porque no estamos confiando en nuestras propias fuerzas, no estamos confiando en nuestra propia inteligencia, no estamos confiando en la buena suerte, estamos confiando en ti, que controlas todo lo que acontece. Y en ti haremos proezas. Gracias, Padre, porque tenemos tantas promesas con las cuales, si nos afianzamos bien a tus promesas, podemos desarrollar esta inteligencia emocional que el mundo valora, pero que tú la llamas una buena relación contigo y profunda relación contigo. Te doy gracias por cada una de mis hermanas y te pido que a cada una de nosotras nos ayudes para que tú controles nuestras emociones y no las emociones nos controlen a nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Liz. ¿Alguien Gracias. tiene algún comentario?